Hoy vamos a hablar de Frankenstein. Hola y bienvenidos a todos a un nuevo video. Hoy vamos a reseñar, a analizar y criticar o opinar de la novela de Mary Shelley, Frankenstein, que vendrá siendo como un clásico. Bueno, no sé si realmente se tome como clásico Frankenstein, sí o no. Y como ya saben, hay una confusión ahí terrible de quién realmente es Frankenstein, porque hubo muchas adaptaciones a la pantalla, hubo muchos reescritores, reescritos de otros autores que volvieron a adaptar la novela y le pusieron algo ahí de puño y letra, pero creo que gracias a llevarlo a la pantalla y hacer este tipo de readaptaciones se fue perdiendo el conocimiento de que el que realmente se llamaba Frankenstein era el científico, cienciólogo, humanista, no sé qué rayos era, Victor Frankenstein, quien es el que relata, y el monstruo en sí, el que todos conocen como Frankenstein, que es este monstruo robusto, grandote, es realmente una criatura, ni siquiera tiene nombre. Y pues nada más el dato para que dejen de seguir esta ola de confusiones. Como ya saben, antes de comenzar, si no han leído el libro, por favor de no ver este video hasta que terminen el libro porque habrá spoilers, por supuesto. La historia comienza como un navegante llamado Robert Walton, ¿cómo era? Quien está atrapado en el Polo Norte o cerca de la Antártida, no tengo idea, no me acuerdo muy bien, pues porque a este señor se le ocurre la grandiosa idea de irse a navegar a donde hay hielo y pues se atora como era previsto. El barco se estaciona ahí, no puede moverse y como está tan aburrido y está tan afligido por los demás compañeros de su embarcación, le empieza a escribir a su hermana y en las extrañas cartas nos narra el suceso de que encontraron en un día, en mitad de una nevada o en una mañana, no recuerdo muy bien, a un señor todo loco que corría sin parar buscando a otro. Y pues como ya saben, consiguiente, este era Victor Frankenstein. Por lo que Victor se hace amigo y empieza a contarle que anteriormente o previo a los sucesos que estaban ocurriendo, a lo que la vida le había llevado a experimentar con cosas muy brutales como la muerte. Ya saben, empezó a jugar a ser Dios y le salió mal. Sus primeros experimentos consistían en observar la naturaleza de la muerte, ir a cementerios, sacaba los cuerpos. Qué raro señor, la verdad. Y un día se le ocurre lo ya pensable, lo predecible, que debería de combatir la muerte, que era la mayor amenaza. Y pues junta materiales, que adivinen que obviamente era un montón de miembros del cuerpo al azar para construir esta cosa que nunca dice cómo lo logró. Y pues esta criatura cobra vida y pues como él no sabe qué hacer y se asusta por la creación que ha hecho, y después le trajo una serie de eventos de depresión, de autocrítica, autoanálisis, mientras este desesperante ser, Victor, está huyendo de su creación y de los sentimientos que demuestra a través de esta criatura. El monstruo busca refugio en una granja, en un cobertizo de una granja de unos señores humildes, pues porque anteriormente había tenido ya encuentros con los humanos y como era de esperarse, la pasó mal, lo apedrearon, lo querían quemar, lo querían linchar, ¿verdad? Esta familia igual es una exiliada del pueblo, porque hay una subtrama ahí. Y él se queda impresionado por todo lo que aprende a través de espiar a estas familias, crea un lazo entre él y ellos, aunque ellos no tengan ni idea de que él está ahí. Cuando este monstruo decide enfrentar sus miedos, enfrentarse a la enigmática presión que eso conlleva de buscar una familia con ellos, de buscar una aceptación, de que lo vean como a su igual, pues decide presentarse ante ellos. Entonces el monstruo vuelve a decir despreciado, desdichado, y se va al bosque a ocultarse. Mientras está reflexionando, pues se plantea la posibilidad de que debería de vengarse de su creador, porque al parecer todo este conflicto que tiene el monstruo en su cabeza es a partir de que el propio Victor lo rechazó y se fue. Y es obvio que existe esta inflexión entre rechazarte a ti mismo y rechazar a las personas que te rechazan, porque él solo quería recibir amor. Pobre cosita fea. En su búsqueda por ir a vengarse de Victor o por hablar con Victor, desgraciadamente se encuentra con su hermano menor. Creo que era el menor de todos porque eran 3. Y pues este niño se asusta, le empieza a gritar un montón de crueldades, porque este niño al parecer
a los ojos de Víctor era un santo de Dios, pero era un niño malcriado, horrible, asqueroso. Y pues se intenta defender, le grita, le insulta, le grita, lo patea. Y el monstruo no quería en un principio hacerle daño, incluso solamente lo quería callar para que lo escuchara. Pero pues como él no sabía de su propia naturaleza, o bueno, no lo supo en ese momento, que su propia naturaleza estaba muy alejada del cuerpo humano, de la esencia humana, que le apretó el cuello sin querer y pues no midió la fuerza que tenía. Pero después este güey no sintió remordimiento porque se enteró que era el hermano de Víctor, de quien quería vengarse. Y pues en base a esto crea todo un plan para que la familia de Víctor salga afectada y no el monstruo en sí. En fin, que no sé, por un guardapelo, por un collar, terminan haciendo que la que cuidaba a este niño, que se llamaba Justine, no me acuerdo cómo se llama, saliera implicada y sospecharan de ella. No pudieron confirmar su inocencia y pues acabó siendo ejecutada la pobre mujer. Mame. Lo cual nos enseña a reflexionar sobre la justicia en este mundo, y a pesar de que fue escrito hace muchos, pues ha habido casos así donde los verdaderos criminales salen ilesos y los inocentes están atrapados. Y poco después el monstruo consigue hablar con Víctor. Empiezan a tener muchos debates de ir y venir entre tú tuviste la culpa, pero no debes haber hecho eso, yo tuve la culpa, pero no debía haber hecho eso, y en fin. Entonces el monstruo solamente le pide a Víctor que lo dejará en paz a él, a sus seres queridos y a toda la humanidad si le consigue una compañera, alguien con la que pudiera pasar la vida juntos y no estar solo. Pero bueno, Víctor tenía muchas razones para no hacerlo, aparte de que después de haberle pedido esto lo amenazó de que si no lo hacía. ¡Tengo miedo! Durante su viaje, una escapada que tuvo con su padre y su prima, empezó a reflexionar y empezó también otra vez a crear el otro experimento de crearle a este güey una compañera. Llegó a su mente pues la grandiosa idea de no seguir el trato, no cumplir su promesa. Otro debate ético de no cumplir las promesas, pero también es un debate de que lo pensó muy bien, porque Víctor no tenía garantía de que el monstruo cumpliera con el trato, o sea, de que si él le creaba la compañera, él no volvería. Pero ¿qué tal la libertad con la que escogería la compañera de este monstruo? Ella no quería realmente ser buena y vivir aislada, si realmente quería, no sé, vengarse de una peor manera de la humanidad. Porque cuando hay terceros en un pacto, en una promesa, no tienes la capacidad ni la libertad. Así que cuando ya estuvo a punto de realizar los últimos detalles para este nuevo monstruo, lo destroza por completo, lo destruye, y este güey se enoja obviamente y se va todo corroído, corrompido, porque pues no cumplió su promesa y le arrebató la única esperanza de amor y de paz que él podía haber sentido en toda su existencia. El monstruo planeó su venganza y Víctor regresó a su lugar natal para casarse al más estilo norteño, ¡ajúa!, con su prima. Y pues en la noche de bodas, la criatura apareció y ahorcó a su esposa. Y digo ahorcó porque no recuerdo cómo realmente la mató, pero creo que sí, pero yo digo que sí. Pues Víctor, ya viendo la triste escena de que la mayoría de todos sus familiares que más quería se habían muerto, así que decidió ir a seguirlo y pues darle cuello. Y a Frankenstein se le ocurre la maravillosa idea de ir a seguir a la criatura a un lugar demasiado frío, que era donde estaban atorados los otros güeyes del barco. Pero obviamente pues no lo consigue, estaba ya perdiendo la vitalidad de su humanidad por inanición. Lo encuentran estos güeyes del barco, lo suben, le dan de todo para que se rehabilite, pero ya estaba muy dañado psicológicamente y también de sus fuerzas, y no sé, estaba ya hecho pedazos el pobre hombre, así que muere, que es inevitable, ¿verdad? La criatura se postra ante Walton y entra el cadáver de Frankenstein y empieza a filosofar otra vez con el marinero, con el güey del barco, y le empieza a decir que él no quería hacerlo, que él no se quería volver malo, tener amigos, tener familia, tener amor, no estar solo prácticamente. Así que le juró que se iría a los confines de la tierra, muy alejado de todos, y terminaría de acabar con su existencia. Vamos con el análisis. Esta obra es
muy bella y es un reflejo de la conciencia que conecta con nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra manera en la que se rige nuestros días a día. Permite a través de esta historia conocer cómo vemos nosotros la vida desde un ángulo más alejado de nosotros, del disfrute y la perfección que hay en esta, aunque la mayoría de las veces la pasemos muy mal. Y también nos habla de cómo comprender la muerte, cómo no rivalizar la muerte y aceptarla también, porque es parte de la vida. Nos habla del conocimiento puro, del conocimiento solo por conocer y no del conocimiento egoísta, avaricioso de querer ir más allá de nuestras propias leyes naturales. Nos da a entender lo que es la conciencia de estar en constante conexión con tus sentimientos, con tus adentros, y vemos que es un arma de doble filo y que consta mucho y se rige mucho de las decisiones que tomamos, ya sea de buena o mala manera. No es una historia del bien contra el mal, es una forma de hacernos ver que hay matices en las personalidades. Refuerza el dicho de que las personas malas no siempre son personas malas en sí, y las personas buenas no son 100% buenas. Tenemos ambiciones, tenemos felicidad, tenemos avaricia, tenemos muchos miedos, traicionamos por miedo principalmente. También vemos muchas reflexiones sobre el amor de uno mismo, el amor hacia las personas. Nos hace empatizar mucho con la soledad personal, la soledad que vemos a través de otros y el sufrimiento de cada uno. Esta palabra es muy clave porque es con la que se basa, o al menos yo creo que es con la que se basa toda la novela, que es la empatía. Es algo muy personal para cada quien y se puede representar en diferentes formas, incluso en las personas que no tienen empatía. Mary Shelley quería contarles una historia de terror, pero también nos quería poner en un espejo. Su libro es un espejo para cada persona que lee esta obra, porque nos refleja lo que somos, nos invita a reflexionar y a cuestionarnos. También nos invita, a través de los paisajes que nos describe, a ponernos en un ambiente sano y seguro para que nosotros podamos reflexionar. Pero decir que fue 100% bueno el libro, pues sería mentir, la verdad. Casi no encontré muchas cosas de qué quejarme, pero sí que las hay. Y también vamos a ser congruentes con esto. Así que ahí viene la trama y las descripciones. Una de las mayores premisas de este libro, para que la gente joven lo deteste con todo su corazón o se rehúse a leer clásicos como estos o como Drácula, es el desborde de descripciones narrativas que hay. Y pese a eso, la trama se desarrolla muy lento. Hay que tener realmente mucho amor a esto para que podamos llegar hasta el clímax de la trama, porque tarda mucho. Por más de que se sienta que va rápido, porque la novela en sí no es muy larga, se detiene demasiado a describirnos, como ya les dije, paisajes, emociones, sentimientos, acciones que están pasando en el día a día de Víctor y de la criatura, que nos hace sentir como de que ya te pasaste demasiado tiempo aquí, continúa, necesito más, ya sé lo que siento. ¿Esto cuánto tiempo nos va a llevar? Y se puede también ver desde el inicio con las cartas de Walton a su hermana. Sabemos que es un personaje aislado que está escuchando la historia, pero ay, Dios mío, son pergaminos de cartas, es las cartas más largas. Yo dije, ya basta de leer a este güey, cuando va a empezar la historia. A pesar de esto, y entiendo por qué la gente joven las rechaza, pero siento que es una herramienta narrativa que se usaba mucho en esos tiempos, en los que se podía reflexionar mejor, en lo que se podía ver la trama mejor, en lo que los personajes sentían realmente y no eran tan planos. Así que no lo llamaría como connotación de relleno, sino es una herramienta que utiliza muy bien Mary Shelley para poder plasmarnos precisamente lo que yo decía, el espejo de nosotros mismos, reflexionando a través de todas las acciones de los personajes. La narración está en primera persona, todo lo que nos cuenta está en primera persona desde el punto de vista de Víctor, y entiendo por qué es este recurso. La mayoría de personas lo odia, otros escritores lo aman porque es el recurso más fácil, y para esta novela, este tipo de novela, y como siempre se utiliza o como siempre se debería utilizar la primera persona, es para describir internamente lo que está pensando la persona que está contándonos la historia.
el protagonista, nuestro personaje principal. Lo cual agradezco porque no tanto nos pudo haber presentado nada más la vista de Víctor, sino también nos presentó de la criatura. La verdad que me temo decir esto, pero yo sé muy bien que ya este tipo de narrativas, ya sea de primera, tercera persona o como quieras ponerle tú, ya no se enfoca tanto en describirnos las emociones, en describirnos las emociones que sienten los personajes cuando realizan ciertas acciones. Lo que nos deja ahorita en estas literaturas y sobre todo en la juvenil es personajes planos, personajes que dialogan consigo mismos, pero para darnos en la madre con la trama, no para realmente hacernos ver que es un personaje que vive por su propia esencia, que es una persona real. No podemos sentirnos ya conectados con ellos porque están hablando desde la mera propia cara de la ficción o de la fantasía. En sus mundos no hay personajes reales con los que nos podamos sentir identificados o con los que podamos tener ese propio espejo, por así decirlo. Ahora nos dan personajes falsos, personajes que abogan por las malas acciones. Lamentablemente siempre nos deciden plasmar o romantizar la escrita, que es una fatalidad. Su carencia de autoestima, de problemas físicos, esta constante que está siempre de querer romantizar la psicopatía en los niveles más abominables del mundo. Ya ni siquiera embellecen este tema de los encuentros sexuales. Ahora nos los presentan de una manera muy explícita, muy vulgar, muy asqueroso de leer, la verdad. Ya no está adornado como lo que tendría que ser una unión, bueno, no una unión, un placer parte de nosotros, un placer que nos dicta que no todas las personas son iguales en cuerpo y alma y no todas sienten lo mismo. O sea, no nos dejan ver eso, sino simplemente es como lo que les decía, narrarnos un video por horrible. Todos los personajes que nos muestran están enfermos de algo emocionalmente, de síndromes, de las ya llamadas psicopatías, y nos las romantizan, nos las hacen creer que es un amor puro. Y no me malentiendan, sigue habiendo personas y escritores que se centran mucho en leer y escribir y hacer buenos personajes, que encuentran un equilibrio fantástico entre lo clásico y lo moderno, que disfrutas de las descripciones aunque sean muy al estilo de ahora. Y está muy bien y me parece que son los que de verdad deberían de ser leídos y acompañados en su proceso de aprendizaje. La autora. Mary Shelley fue la autora de esta obra y de muchas otras más que también fueron un clásico. Pero vuelvo a decir, también sé que hay muchas cosas que tal vez en ese momento no se propiciaban como errores, pero sí que hay muchos errores. Esta obra la creó, como les decía, con su esposo, que se querían meter a un concurso de literatura donde tenían que escribir obras de terror y ella lo tuvo en un sueño. A raíz de esto, sus obras siempre optaron por interrogar esas variantes humanas y cuestiones como los límites de la moralidad, de la ética, cuestionar la ciencia en manos de las personas que no estaban capacitadas y que no están capacitadas para tener un poder o un conocimiento tan grande como ese. Enfocó mucho también en el duelo, en la soledad de cada persona, y también, y no menos importante, y me parece una barbaridad, que fue la identidad femenina. Y la verdad que lo logró mucho, dejando obras de esta índole tan hermosa que después persiguieron a Frankenstein, como Matilda, El último hombre, Doloré, entre otras. Tampoco voy a dejar de leer escritores modernos, escritores que apenas van iniciando, pero que traen consigo ideas muy bonitas, que saben cómo plantearlas sobre todo, y que no están a favor de romantizar nada cruel o nada psicópata o nada que implique no ser algo bello o romantizar la violencia. Y también recordarles que agarren un vasito de shop o un vaso grande de cerveza y sírvanse, van a pasar bomba bebiendo cada vez que encuentren la palabra desdichado, miserable o desgraciado. Pero bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan reflexionado conmigo, espero que se animen a leer los clásicos. Si no quieren leer un clásico de enorme tamaño, pueden leer Frankenstein. Es una obra que se va así. Se van a detener mucho por este tema, pero la verdad son muy cortitas, no sé, tienen como
A lo mucho 20 capítulos nada más. Esto hoy en día es como, uff, Dios, 20 capítulos, porque hay unos que tienen hasta 100 capítulos. Regálame un like si te gustó la literatura de espejo, que me gusta ahora a mí llamarle a esto. Así como suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los futuros videos en donde estaré comentando más libros, reseñas y hablando de otras curiosidades del mundo de la escritura, literatura. Y para dar un poquito de spoiler, voy a reseñar y criticar un libro o una saga de libros muy famosos que tiene que ver con la palabra príncipe. Entonces, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós, adiós.